equivocaste de podcast. Cántalo conmigo. Hoy un episodio súper especial. Así es, en el día de hoy, 15 de agosto del año 2022, estrenamos Sasuke Network. ¿Qué es eso, Robert? Desde que se acabe la música te lo digo. Pero eso merece un aplauso. Así es. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. En el día de hoy nos salimos de toda la estructura, de la rutina de este podcast y vamos, ¿por qué? Porque vamos a lanzar oficialmente a través de todos los podcasts que tenemos, que son, bueno, ya te diré, ¿no? Lanzamos en el día de hoy nuestro servicio de podcasting de contenidos educativos y entretenidos en formato podcast en español y clasificación A o clasificación G en el caso de que estés en Estados Unidos, es decir, para todo público. Así es, hoy lanzamos Sasuke.network. ¿Qué es esto? ¿De dónde te surgió la idea maravillosa, Robert, que siempre vives inventando? ¿Qué va a contener? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué beneficios puedo obtener? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué voy a tener? ¿Qué no voy a tener? Bueno, ya te digo, spoiler, todos son beneficios. Naturalmente, así es. A ver, te cuento rápidamente de dónde nace esta idea. Yo desde hace unos meses atrás quise agrupar los podcasts que hacía. En especial mis podcasts. Estoy hablando específicamente de Te Invito a un Café, Modo Solopreneur, esto es Podcast 2.0. Entonces me surge la idea del nombre de Sasuke.network. Sasuke no por mi nombre, aunque sea parte de mi nombre, sino porque Sasuke, que en japonés se pronuncia Sasuke, significa el que ayuda. Entonces yo dije, bueno, todos los podcasts que yo tengo tienen esa misión de ayudar. Por tanto, no hay mejor nombre que Sasuke.network y network porque es una red de podcasts, es una cadena de podcasts. Y asimismo compré el nombre de la web, Sasuke.network. Ya, hice una página ahí sencilla dentro de robertsasuke.com y coloqué ahí mis podcasts, creo que coloqué también Vivir en Armonía y otros más. Simplemente una página de referencia. Y así pasaron unas semanas y hace más o menos un mes atrás estábamos Jamie y yo conversando sobre nuestros podcasts y demás. Jamie, mi esposa, naturalmente, que también es podcaster. Perdonen, pero es que estoy grabando muy temprano. Y que juntos tenemos el podcast Entre Pareja y que ella tiene su podcast Vivir en Armonía. Entonces, justo ahí se me ocurrió la idea de, ¿por qué no lanzamos entonces una plataforma que ofrezca no solamente los podcasts de nosotros, sino también podemos crear nuevos podcasts? Porque Jamie y yo, durante todos estos años que tenemos produciendo podcasts, desde el año 2013, siempre tenemos bajo carpeta podcasts diferentes. Lo que pasa es que el tiempo no nos da. Y no solamente no nos da, vamos a ser realistas. En años anteriores nosotros sabíamos que el podcast no era rentable y era difícil sostener económicamente tantos podcasts porque había que trabajar, naturalmente. Entonces preferimos dedicarnos a nuestros otros proyectos, ¿como cuál? Como Kaizen, por ejemplo. En el caso de Jamie también con los acompañamientos psicológicos, 1 a 1, y escribiendo libros. Entonces, bueno, ahí estuvimos trabajando. Pero bueno, se nos ocurre la idea hace un mes más o menos de, vamos a agrupar, vamos a unir fuerzas entre mis podcasts y mis audiencias y tus podcasts y tus audiencias. Que aunque muchas personas nos escuchan a ambos, es un público diferente. Bueno,
Y lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar producciones de podcast. Vamos a sumar producciones de podcast. Y será maravilloso porque si hay personas que están ya suscritas a Te Invito a un Café, que es un podcast de pago premium, que tiene una suscripción mensual hasta el momento de $3 mensuales. Y si tengo Esto es Podcast, que tiene su zona VIP, que tiene también una suscripción mensual de $3 mensuales, pues entonces si agrupamos todos los podcasts, por lo menos los que ya hacemos, y luego le sumamos otras producciones, podemos poner un solo monto y así una persona interesada en 2 o 3 podcasts de nosotros no se tiene que suscribir a cada uno de ellos. Ahorraría un dinero en ese sentido. Y así surge la idea de Sasuke.network. Comienzo a trabajar, hicimos una lista de qué podcast podemos hacer, sobre qué lo haríamos y demás. Y señoras y señores, luego de unas cuantas horas, 24 horas de trabajo, no necesariamente continuas, pues he desarrollado la página web. Hemos contratado una empresa en Estados Unidos que va a gestionar toda la parte de la membresía, también los RSS feed privados de cada podcast. O sea, va a controlar todo lo que es la distribución y alojamiento de los podcasts que están en la red. Pues hemos decidido lanzar hoy, 15 de agosto, Sasuke.network. Y desde hace unos días ya hemos abierto un canal en Telegram que se llama así mismo, Sasuke.network. Creo que lo vamos a llamar Sasuke Network solamente. Sí, Sasuke Network. Y ahí vamos a estar dándole promoción también a lo que hacemos dentro de la plataforma. Entonces, en resumidas cuentas, Sasuke Network quiere ser y es, porque ya contenido tiene, ya tenemos más de 2,000 episodios sumados de contenido de calidad. Y contenido de calidad orientados a potenciar el desarrollo del que escucha. Así como hay redes de podcast o plataformas de servicios de podcasting que son específicas de un nicho. Por ejemplo, está Sonora. Un saludo si me escuchan. Muy buen trabajo, muy buen desarrollo, que es un network de podcast de ficción. Ya, como imagínate series, pero en audio, audionovelas y demás, ficción. Tenemos, por ejemplo, otros casos, no me vienen tantos casos de nicho específicamente, porque hay podcasts hay redes que son muy generales. Pero la idea es que Sasuke Network que los contenidos sean primero para todo público y que sea orientado al desarrollo personal y profesional del que escucha. Ese es el nicho en el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque es el nicho que hemos trabajado durante todos estos años en sus diferentes vertientes. Si escuchas Te Invito a un Café, sabes que yo hablo de desarrollo personal, de psicología y de emprendimiento aplicado a lo cotidiano. Si escuchas Vivir en Armonía, te vas a dar cuenta de que está diseñado para brindar herramientas para mantener un equilibrio en la vida, un control de la vida y demás, que comenzó primero siendo orientado a mujeres y que ya tiene público de todos los géneros. Está Modo Solopreneur, que si lo escuchas sabes que es un podcast para personas que quieren emprender solos. Y está Esto es Podcast 2.0, para gente interesada en elevar el nivel de su podcast, pero está entre pareja también, porque Jamie y yo estudiamos terapia de pareja. Entonces ahí hay más de 30 episodios disponibles y vamos a lanzar una nueva temporada. Pero también está el podcast de Emprendedores Kaizen, que aunque nunca ha sido público, Emprendedores Kaizen es un podcast que nace con el Club Kaizen en el año 2016. Ya, cuando Kaizen se llamaba el Club Premium. Y nosotros comenzamos, la primera entrevista se publicó en 2017. Y se trata de un podcast donde entrevistamos a emprendedores que tienen negocios en línea, en internet, conociendo su lado de experto, pero también su lado humano. Y ese podcast tiene en su primera temporada 15 episodios ya disponibles y va a tener una segunda temporada a partir de la semana que viene. Entonces, con esos 6 podcasts se suman otros
8 podcasts más. Así es, 8 podcasts más se suman a Sasuki Network. Estos podcasts son los próximos estrenos, naturalmente. Es decir, a partir de la semana que viene comienzan a estrenarse episodios. Entonces, nosotros vamos a tener podcasts que son, digamos, recurrentes, que siempre van a estar colocándose contenido en él de manera permanente. Estos son Te Invito a un Café, que de hecho vuelve a ser un podcast diario con canción del día, con el mismo contenido de valor, ¿ya? Está Vivir en Armonía, que va a seguir publicando 3 episodios a la semana. Está Modo Solopreneur, que va a seguir publicando un episodio a la semana. Esto es podcast, vuelve a ser diario, donde hablaremos un día sobre noticias, otro día reseñaremos equipos físicos, ¿no? De podcast, otro día softwares, otro día tips, otro día más tips. Vuelve a ser diario. Esto es podcast 2.0. Entre pareja lo vamos a retomar, esta vez quincenal. Y Emprendedores Kaizen semanal, un día a la semana. Entonces, ya con eso tienes tú, como mínimo, contenido para los 7 días de la semana. De diferentes áreas, naturalmente. Igual tú podrás elegir qué escuchar y qué no. Tú eres libre de hacerlo, tú tienes el control. ¿Cuáles son los próximos estrenos en Sasuke Network? Tenemos el podcast La Consulta del Día. La Consulta del Día es un podcast donde vamos a responder a las consultas que nos hagan, consultas anónimas, que pueden ser en audio, que pueden ser en texto, que nos haga ¿quién? Los miembros de Sasuke Network, la audiencia, es decir, la comunidad de la plataforma. Y ahí pueden ventilar sus situaciones, repito, de manera anónima, a menos que quieran, ¿verdad? Pero anónima con toda la libertad que quieran, y serán respondidas o por un servidor o por Jamie. Esa es la consulta del día. Y naturalmente eso es un podcast que mientras hayan consultas estará dando respuestas, y vamos a hacer un episodio por pregunta, ¿no? Por consulta. Ahí está. El segundo nuevo podcast que se añade al catálogo de Sasuke Network y que se estrena el 29 de agosto se titula Un libro para vivir. Estamos hablando de un segmento que Jamie tenía incorporado en Vivir en Armonía, que son resúmenes puntuales de los mejores libros de desarrollo personal y de autoayuda. Ahora mismo en catálogo ya tenemos 45 libros. O sea, 45 resúmenes en audio, bien hechos, bien leídos y bien resumidos por Jamie. Entonces vamos a comenzar con esos, y ya a partir de la semana que viene se siguen incorporando nuevos resúmenes de libros. O sea, episodios cortos, concisos, para que te enteres de lo mejor de esos libros. Otro podcast, tercer nuevo podcast que se incorpora al network, Libres de la Red. Este es un podcast que yo quería incorporar a Te Invito a un Café, pero no me cuadraba. Entonces yo decía, pero es que si lo meto en Te Invito a un Café, este tema, no es esto no es parte de los temas recurrentes de Te Invito a un Café. Pero bueno, ahora con el network tenemos la capacidad, ¿no? Tenemos la libertad de innovar y agregar un podcast nuevo. Entonces, Libres de la Red, ¿a qué te suena? Bueno, si tienes una idea, vamos a ver. Estamos hablando de que vamos a presentar testimonios reales de personas, tanto que son personas que pueden ser parte de la red, es decir, de la red no, de Sasuke Network, de la comunidad, que quieran dejar su testimonio, como personas de fuera. Y son testimonios de personas que sienten que su vida ha mejorado luego de dejar las redes sociales tradicionales o populares. ¿Ya? Y ahí tenemos una serie de preguntas que les haríamos. Otros quizás no serán tan guiadas, pero la idea es escuchar el testimonio y los casos de personas que pasaron por situaciones difíciles y que una de las cosas que les ayudó, no es que salir de las redes va a ser que... No. Una de las cosas que les ayudó fue salir de la red. Y fíjate que se llama red porque
no es necesariamente tiene que ser la red social, sino lo que se vivía ahí dentro. Ya, pero está orientado a ese tema. Seguimos, podcast número 4 que se agrega al catálogo de Sasuki Network es El Campamento Los Detectives. Aquí esto es un podcast muy especial. Es un podcast que se diseñó hace unos años, escrito. Te cuento rápidamente, Jamie desde que Nicolás era pequeñito, ella se inventó hacer un campamento de verano, pero un campamento de verano en la casa, ¿ya? Casero. Y entonces con actividades y que vamos a hacer lo otro y demás. Entonces llega Steve, mi hijo más pequeño, Nicolás es mi hijo más grande. Y entonces el campamento de los detectives ahora es de 4, o sea, Jamie, los muchachos y yo, perfecto. Pero entonces se suma nuestra sobrina, que es prima hermana de Nicolás y Steve, Zoe, y entonces ya es de 5 el campamento de los detectives. Y han pasado años de que cada verano realizamos ciertas actividades dentro del marco del campamento de los detectives. Bueno, pues todas esas vivencias que se han vivido durante estos años, valga la redundancia, y lo que se va a vivir cada año va a estar documentado en este podcast. Así que si eres padre o si eres madre y te interesa, no sé, aprender o simplemente escuchar estas vivencias, aprender habilidades, ¿no? Para entretenimiento en la casa, para que si quieres hacer tu propio campamento, bueno, ahí lo tienes. Campamento Los Detectives. Y va a estar protagonizado por Jamie, pero también por Nicolás y Steve, que son parte del equipo de Sasuki Network. Así es. Vamos a seguir. Seguimos con el podcast nuevo número 5, se llama Historias de Cambio. Este se estrena el 22 de agosto y cuenta casos de personas que han tenido situaciones difíciles puntuales y que han hecho cosas diferentes para cambiar su situación y lo han logrado, ¿ya? Y es un poco para inspirar al cambio, a que el cambio es real, a que hay personas que sí pueden cambiar, pero tienen que tomar acción. Y aquí vas a encontrar el testimonio de personas, testimonios reales también, que van a contar su experiencia. Otro podcast número 6, que se incorpora a Sasuki Network, es el podcast Aprendiendo a Ser Mamá. Este es el podcast que está basado en el libro que escribió Jamie hace unos años, que se llama así mismo, Aprendiendo a Ser Mamá, y cuenta las experiencias de una madre primeriza. Claro, ya Jamie no es madre primeriza, pero va a contar parte de esa experiencia y si quiere traer invitados y demás, lo va a hacer también. Orientado a madres y futuras madres, aprendiendo a ser mamá. Otro podcast, el número 7, se llama Estímate. Es un podcast especialmente para mujeres, ¿ya? Para inspirarlas a que se quieran más y a que trabajen y no descansen para superar los obstáculos de su vida. Un podcast también producido por Jamie, pero es en especial hablando de temas de autovaloración, autoconocimiento, autoestima en general. Estímate. También próximo estreno. Y por último y no menos importante hasta el momento, porque seguiremos añadiendo podcasts a Sasuki Network, La Voz de la Escucha. Queremos darle voz a quienes escuchan estos podcasts. Y ya es un hábito en nuestra comunidad que tenemos un grupo en Telegram, por si no lo sabías, ¿ya? Entonces, es un hábito de que cuando alguien escucha un episodio, lanza alguna reflexión en Telegram. Robert, escuché el podcast cuando hablaste de tal cosa y eso me llevó a reflexionar y esto. O sea, y esas reflexiones a partir del lanzamiento de Sasuki Network van ahora a llevarse al audio y van a estar disponible para todos. Entonces, la idea es que se escuchen esas reflexiones para seguir retroalimentando ciertos temas. Y puede ser de cualquier tema, de cualquiera de nuestros podcasts. Bien. Ok, ¿quiénes forman parte del equipo de Sasuki Network? Pues está Jamie Febles, naturalmente mi esposa, productora de podcast desde hace muchísimos años. Su podcast
Vivir en Armonía se creó en el año 2014. 2014, pero Jamie también es locutora, pero también es escritora, pero también es psicóloga. Y bueno, ya seguro que conoces a Jamie. Puedes ir a su página web y conocer más de ella, jamiefebles.net. Están los pequeños Steve Cruz y Nicolás Cruz. Así es, que se van a encargar de conducir tanto el campamento de los detectives y si se animan más adelante podrán producir otro podcast que puede ser sobre juegos, manualidades, Legos, pues ellos son fanáticos de los Legos, ya veremos. Y un servidor, naturalmente, que también tiene sus añitos produciendo podcasts y que sabe hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a Sasuki Network? Primero, por una suscripción con una tarifa fija al mes, tienes acceso a todo, a todos los contenidos, es decir, a todos los podcasts. Como te decía al inicio, hemos contratado los servicios de una empresa que nos facilita el alojamiento y distribución de los episodios en privado. Pero no solamente eso, sino que aparte de que tienes acceso, ya hay más de 2,000 episodios entre todos los podcasts sumados. Puedes escuchar todos esos contenidos en nuestra propia aplicación móvil, tanto para Android como para iOS. Tenemos una aplicación dedicada solo para el network. Entonces simplemente tú te suscribes y en minutos descargas la aplicación, pones tu correo y ya tienes acceso a todo. Y naturalmente, si no hay episodios de un podcast, no te va a aparecer nada. Pero a medida que se vayan añadiendo episodios de podcast, si quieres activas las notificaciones y te avisa en pantalla, mira, hay un nuevo episodio de tal podcast. Puedes organizar los podcasts, puedes visibilizar o invisibilizar los podcasts que no te interesen y tener tu podcatcher o tu reproductor de podcast personalizado. Puedes configurar la aplicación para que te descargue automáticamente cada episodio nuevo y luego que terminas de escucharlo que te lo borre. Y eso te ayuda a tener siempre el móvil bien a nivel de capacidad, no de datos. Es una aplicación que pesa menos que cualquier aplicación de reproductor de podcast tradicional. Pero bueno, seguimos. Otro beneficio de pertenecer, de adquirir la membresía de Sasuki Network es que tienes acceso también para descargar y utilizar todo el material complementario de nuestros episodios. Hay podcasts que, como Te Invito a un Café, por ejemplo, tendremos episodios que llevan un contenido descargable, un PDF, un paper, etc. Bueno, pues puedes acceder a eso y puedes descargarlo y utilizarlo. ¿Qué más? Otro beneficio de Sasuki Network es que formas parte de nuestra comunidad de escuchas que tenemos ya en Telegram. Así que ahí tienes ese acceso y ahí podemos retroalimentarnos, compartir información, haremos encuentros en vivo, porque Telegram nos permite hacer videoconferencias en audio o video y crear una fraternidad ahí dentro. Otro beneficio de Sasuki Network es que tienes un 20% de descuento en consultorías, ya sea Jamie con sus acompañamientos psicológicos, como mentorías o consultorías relacionadas con temas de podcast, con temas de negocios en línea, en términos personales con un servidor, pues por ser miembro de Sasuki Network tienes un 20% de descuento. Es decir, que si una hora conmigo para consultoría de podcast cuesta alrededor de $50 la hora, bueno, pues pagas 20 por ser miembro del network. Otro beneficio que tienes formando parte de Sasuki Network es que tienes un 50% de descuento. Esto es un beneficio que traigo de Te Invito a un Café y de estos podcasts en todos nuestros cursos en Kaizen, pero también en Ducas. Ducas es una plataforma de videotutoriales especializados en temas de podcast. Así que, ¿quieres comprar un curso en Kaizen? ¿Quieres comprar un tutorial en Ducas? 50% de descuento. Ahí lo tienes. Eso es Sasuki Network. Se puede escuchar en cualquier dispositivo, incluso en una página web, en una web. Puedes descargar los contenidos, escucharlos sin conexión. No te atamos a contratos, cancelas cuando tú quieras. Tienes el soporte directo, personalizado mío, de Elisa, que es nuestra asistente,
y también de Jamie. Bueno, de todo lo que requieras. Tienes la comunidad también. Y vamos al precio. Robert, entonces, ¿cuánto cuesta esta amalgama de cosas? Pues el precio es un precio que yo considero justo. Te decía, si te invito a un café, tenía un costo de una membresía de $3. Esto es podcast, $3, súmale 6. Imagínate que Modo Solopreneur tuviese uno de 3, son 9. Imagínate que cada podcast tuviese una membresía individual de $3 y tú te suscribes a 4, pues son $12. Bueno, aquí tú tienes acceso no solamente a 14 podcasts que ya están en el catálogo, sino a todos los otros beneficios que te mencioné por solo $4.97 al mes. Así de sencillo. O sea, te suscribes en segundos y naturalmente ingresas inmediatamente también y comienzas a aprovechar todo lo que tenemos. Así que es muy simple. Pásate por Sasuke, con E, sasuke.network. Esa es la página web. No es .com, no es .net. Es sasuke.network. Así de sencillo. 2 palabras separadas por un punto, ¿no? O unidas por un punto, mejor dicho. Vas a ver la página principal y naturalmente ahí tienes al final el botón que dice suscríbete. $4.97 al mes es el precio de introducción, pero yo tengo que dar una noticia y sobre un regalazo que tengo. Para no extenderme más, pues mira, tenemos un regalo a todas las personas que ya son miembros de Te Invito a un Café, que son suscriptores de Te Invito a un Café, que son suscriptores de la zona VIP de Esto es Podcast. No importa que estén pagando los $3 y quien esté en los dos solamente va a pagar un solo monto. Tienen de regalo 6 meses en el network sin pagar ninguna diferencia. Es decir, que yo pago mis $3 mensuales por estar en Te Invito a un Café. Bueno, tengo 6 meses en el network pagando $3, ni más ni menos. Eso es un regalazo. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos y estamos haciendo lo que hacemos porque hay personas que sí han decidido apoyarnos y esas personas se merecen eso y muchísimo más. Así que tanto Carlos, Michelle Cos, Beatriz, Ángel, Rosa, Hanna, Gustavo, Eric, Miguel Ángel, Sheila Japa, Gerardo, Rebeca, Lucy, Giovanni, Jair, Mary, Azu, Noé, Carlos Lugones, Laura, Alexander, Juan, CLA, que su usuario en Telegram es CLA, pero no me acuerdo el nombre, Pati Lamas, Rubén, Vivian, Omar Pacín, Jorge Iván, Iñaki, Fernando Mayes y los que son parte también de la tribu de Esto es Podcast, Carlos Fonseca, está, ¿quién más? John Ospina, Omar también, Eric también, Laura también, tienen ese regalazo durante 6 meses sin pagar ninguna diferencia y que también, si están pagando más, pues que cancelen una de las suscripciones y ya están agregados a la base de datos, ya están agregados a la plataforma y ya pueden comenzar desde que escuchan este episodio. Vayan a Telegram a buscar el enlace que les dejé para que puedan comenzar a vivir la experiencia de Sasuke Network. Es tiempo de crear contenido de calidad muchísimo más. Si siempre te han gustado estos contenidos, ahora es que vamos a tener contenido de calidad para potenciar tu desarrollo. Bienvenidos a esta nueva experiencia de Sasuke Network. Nada más, yo me despido en el día de hoy deseándote un feliz día, que lo pases súper bien. Y no olvides, sasuke.network acaba de salir para todo el mundo. Corre la voz. Nos escuchamos mañana en el próximo episodio. Chao.